Yo soy Pablo Mancilla, soy de origen boliviano, aunque tengo muchísimos años viviendo en México. Soy arquitecto, hago música desde niño, aunque nunca pude estudiar. Lo intenté muchas veces, pero no tuve mucho éxito con las escuelas de música. Y hago diseño también, hago cuestiones gráficas, diseño gráfico. Me interesa mucho la política también, lo político. Y pues estoy acá. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí desde el punto de vista de la música con Lupita? ¿Cómo ha sido la experiencia del aprendizaje de la música? Bueno, para empezar tendría yo que hablar sobre mi relación con la música. Uh-huh. Yo de niño aprendí a tocar un instrumento, una zampoña, que es un instrumento boliviano, folclórico, de música, y tuve muchos grupos, pero siempre fue una afición, una afición, aunque cuando era niño tomé algún tiempo clases de música, tomé piano, aprendí a tocar guitarra, aprendí un poquito de solfeo, pero en realidad cuando me metí a la escuela de música, más o menos en la adolescencia, no pude continuar porque era una escuela, una disciplina muy particular, que no estaba en relación, en concordancia con lo que a mí me interesaba de la música. Es decir, todo era abstracto, todo era el pizarrón, no había práctica y para mí la música es arte y el arte es liberación. Yo había hecho canciones, ya había hecho música, pero cuando entré con esta disciplina, con esta estructura, me di cuenta que ahí no había arte, había eso, había disciplina, había una estructura que me querían formar a una escuela especial, específica. Y francamente no continué porque para mí era algo de mucho gusto y le estaba perdiendo el gusto a hacerlo. Más adelante con otros grupos que estuve tocando y con otras influencias de amigos músicos, fue que empecé a tomar otras clases ya mucho mayor y me pasó otra vez lo mismo. Incluso acá tengo un cuaderno con el cual estuve trabajando, donde mi maestro de música me empezaba a hacer planas y planas de ejercicios, que son estos. Eran planas y planas y me hacía repetir una y otra vez lo mismo. Entonces, realmente no sentía yo un gran avance respecto a eso, ¿no? Eran que pasaba el tiempo y no había posibilidades de que yo trascendiera mucho más, ¿no? Sabía que era un camino así, por algo estudié la universidad, estudié la maestría en arquitectura y sabía que la disciplina pues manejan ese tipo de criterios en la educación formal. Sin embargo, nuevamente en la música me pasaba lo mismo. No había esta concordancia entre lo que me interesaba de la música o lo que yo hacía con la música respecto a la forma como me estaban orientando para aprender más música, ¿no? Sin embargo, tenía conocimientos vagos, conocimientos aislados sobre todo, ¿no? Después de tantos años de darle vueltas a eso, tenía una serie de informaciones que estaban bastante dispersas y que faltaban como encontrar su posición, su lugar para poder realmente dar el siguiente paso en mi desarrollo como artista, como músico en este caso. Fue así entonces que conocí a la maestra Lupita, gracias a una muy buena amiga. Me habló de ella, me habló muy emocionada porque había sido su maestra de música en el colegio y la iba a volver a encontrar. Entonces yo la acompañé ese día y dije, bueno, vamos a conocerla, me interesa. En realidad yo acompañaba a mi amiga, pero al conocer a la maestra Lupita me transformó toda la visión de las cosas, porque es una persona muy humana, es una persona que realmente se siente la actitud hacia la vida, alegre, contenta, esta sensación que dan las personas que están vivas, que se siente que cada día se levantan y que se dan cuenta que tienen una oportunidad de existir. Y esa actitud la tiene muy poca gente, ya cada vez menos y cada vez es más difícil encontrar en las ciudades.
Entonces fue así que yo me enganché con esta idea de decir, bueno, vamos a hacer otro intento, a ver si ahora es la buena para poder aprender música. Esto sucedió hace escasamente 2 meses, más o menos, 3 meses, por mucho. Ha pasado muy rápido el tiempo, sin embargo, las experiencias que se han acumulado en ese corto tiempo han sido muchísimas, porque desde que empecé yo me di cuenta de cómo era la dinámica. La primera clase a la que asistí, que no era clase mía, sino era clase de otras personas, veía una clase muy diferente a las que yo estaba acostumbrado a ver en todos los ámbitos, y era porque se abarcaban diferentes dimensiones en un mismo tema. Es decir, la música no era una materia aislada que no tenía nada que ver con otras áreas, sino que estaba integrada a un conjunto de conocimientos y de quehaceres de la vida propia, donde aparecía la cultura como esencia humana de existir, es decir, la música como una manifestación cultural que tiene múltiples dimensiones, una dimensión social, una dimensión poética, una dimensión artística, y entonces en esa clase yo me di cuenta de lo importante que era, lo abarcador que era el estudio en este caso la música. Recuerdo unas canciones que estaban montando, que se estaban trabajando en solfeo, en armonía, pero la canción en sí tenía un contenido, no era simplemente el hecho de tocar notas, no era el simple hecho de cantar, solfear, era entender a la letra, entender el contexto en el que se hizo la letra, entender qué circunstancias rodeaban a esa letra. Y esa es la complejidad que la maestra abarca como para poder hacer entender a los alumnos qué es realmente la esencia que tiene el conocimiento. Al momento de que uno descubre, conoce, es cuando empieza a apreciar las cosas, es cuando empieza a darse cuenta del sentido de las cosas y sobre todo del peso que tienen las mismas. Voy a hacer una analogía rápida que es el hecho del agua, algo muy cotidiano de todos, que ahora la gente que puede abrir una llave y sacar el agua no se da cuenta realmente de lo que cuesta sacar el agua, de dónde viene esa agua, cuántos miles de años nos llevó el poder tener esa agua ahí a mano. Entonces me parece que esta metáfora la podemos aplicar a la música. Mucha gente cree que la música es así de fácil, como abrir una llave y sacar el agua, y simplemente imita y no se da cuenta de la profundidad que tiene expresión cultural. En ese sentido me copó porque de alguna manera yo en mi vida profesional y en mis intereses personales trabajo lo que es el pensamiento complejo. Me interesa mucho esta nueva etapa de la filosofía y el conocimiento humano, donde se dejaron atrás situaciones simplistas, racionalistas, lineales, para dar paso a un conocimiento complejo de múltiples variables, de la posibilidad de ver un mundo que no esté estático, que no está todo establecido, sino que es caótico, que no tiene certezas, que está moviéndose todo el tiempo, y de qué manera el conocimiento del ser humano ha podido lograr establecer estas cosas que no son certeras, que son caóticas, y establecerlo en una ciencia, que es la ciencia del caos, de las ciencias de la complejidad. Y yo veo eso en la esencia de los cursos NEPAR, en la esencia del aporte que ha hecho la maestra Guadalupe Revilla a la pedagogía, porque está abarcando temas, esa complejidad. De pronto le interesa tu estado de ánimo, le interesa tu forma de vestir, tu forma de acomodarte, pero porque todo eso manifiesta en realidad un conjunto de cuestiones, de variables que están alrededor de uno y son fundamentales entender para poder después enseñar música o aprender música. Eso es muy raro verlo, sobre todo en esta etapa donde la educación, la pedagogía está mercantilizada, donde todo se vuelve un producto final determinado, pensado para sacar dinero, para sacar simplemente provecho económico de esto. Y
cuando la educación, el conocimiento está en otro lado, está justo en esta complejidad de poder entender al ser humano como parte de una comunidad, de una familia, de unos vecinos, de un grupo de amigos que influyen determinantemente en su posición, en su actitud y por consiguiente en su voz, en su afinación, en la forma como escuchan, los sonidos. Entonces esa importancia, darle importancia a esas dimensiones que normalmente son desprezadas, me parece extraordinario, me parece un aporte increíble, un aporte muy importante al desarrollo de la pedagogía en el siglo XXI, porque esa sin duda va a ser la línea que se va a seguir y hay muy pocos avances respecto a eso. Ya se ha aventado realmente la posibilidad de caminar esos terrenos, justamente por el miedo a lo que no es firme, a lo que no es seguro, a lo que está moviéndose, a lo que no permanece igual a sí mismo. Entonces, cuando ya empiezo a tomar las clases, confirmo esta impresión que me da, porque cada clase es diferente en el sentido de que el aprendizaje no es simplemente una repetición de lecciones previas que se aprendieron dadas a un alumno por ejemplo como el sin luz, el cual recibe la información y simplemente vuelve nuevamente a enseñarla a otros que van a venir después, y es una información que permanece igual a sí misma por cada generación. En este caso no, en este caso con las clases del sistema NEPAR, lo que sucede es que se está viviendo el aprendizaje en tiempo real. Cada concepto que se estudia se piensa en el momento y probablemente tenga no digamos un contenido diferente, a veces sí, pero sobre todo una forma de expresarlo, de explicarlo diferente. Incluso no solo hacia diferentes personas, sino la misma persona en diferentes circunstancias se le trabaja de diferente manera, porque esa es la complejidad que tiene la realidad. Entonces cada clase, cada conocimiento que se da, se reflexiona previamente. Incluso se da la oportunidad de cuestionarse conceptos que ya se conocían, que ya están establecidos y que en ese momento, por esas condiciones, empiezan a preguntarse por qué y se empieza a desarrollar el tema y empiezan a salir otra serie de variables que finalmente desembocan en un aprendizaje concreto, ¿no? Real, aprender con H, ¿no? De decir las cosas. Es muy interesante esta metodología porque está acorde con los tiempos, está acorde con las edades y sobre todo está acorde con un tipo de comunidad que es la mayoritaria en el mundo, que es esta gente que me atrevo a decir que la mayoría de la población que ha sido excluida de los sistemas tradicionales, convencionales, no solo de la educación, sino también de los trabajos, la vida pública. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a aceptar estas condiciones o porque tienen otras características diferentes, porque son pobres, porque son indios, porque son mujeres. Toda esta gran masa humana que no ha tenido la oportunidad de expresarse en esta realidad, tiene cabida con esta metodología, tiene un lugar en la casa de la maestra que es recibida y es transformada a su vida. ¿Por qué? Porque tiene muy pocas oportunidades de demostrar eso y no es una cuestión tampoco de asistencialismo, ni es una cuestión de pasar el tiempo, no, es realmente lograr extraer la potencialidad que tenemos todos, por medio de una metodología innovadora, compleja, repito, del pensamiento complejo, que tiene la posibilidad de no solo explorar nuevas formas de aprendizaje, sino también descubrir nuevos productos de la gente que va apareciendo, porque así como hay una intención de enseñar, de dar información, de dar alguna técnica, alguna habilidad, algún conocimiento a la gente, también está la posibilidad de aprender de la gente. Yo creo que en eso radica, en esa dialéctica radica uno de los pilares fundamentales de esta metodología, porque cuando las personas pueden expresarse libremente en un ambiente agradable, amable, que les está dando cariño, más que un espacio pedagógico, la gente empieza a volcar una serie de intenciones, una serie de universos que tiene inmersos y que han sido callados y que gracias a la metodología y gracias a la humanidad pueden aflorar.
y en este nacimiento es donde empiezan a haber interacciones de la gente que viene con la gente que recibe, y empiezan a surgir nuevas cosas, cosas espectaculares que yo en estos 3 meses he estado viendo, de gente que se ha transformado tremendamente con la metodología, y uno de los que se ha transformado soy yo. Definitivamente es muy especial, porque ya entrando en las clases, entrando en la forma de trabajar, al principio uno no sabe, yo creo que tampoco la maestra sabe claramente hacia dónde va, pero eso se va construyendo en equipo, y eso se me hace fundamental, porque en esa dialéctica es donde se va viendo y se va descubriendo que sí y que no, porque este mundo es así, está lleno de cosas que no son certeras y que conforme vamos avanzando las vamos descubriendo. Entonces en cada clase hay un descubrimiento de algo y va orientándose hacia algún lugar el desarrollo. Probablemente no sea el definitivo, probablemente sea simplemente una transición para llegar a otro estado, probablemente sea irse a un lugar para darse cuenta que no eres el lugar que estábamos buscando, pero lo más importante, me parece, no es el producto final, sino es el proceso para llegar a ese producto, que es en sí el enriquecedor, ¿no? Ya el producto va a ser bueno o malo en función de los parámetros que les pongamos. Hay gente que llega en 0 y se va con 6, hay gente que llega con 7 y se va con 8, pero lo más importante es el proceso. Y ese proceso yo descubrí la posibilidad de darme cuenta de qué era realmente la música como una unidad. Lo había visto como partes aisladas siempre. Me habían enseñado una partita de piano, un poco de solfeo, había leído alguna vez algo de nota, pero nunca había podido entender la unidad de todo eso, de qué manera esas piezas aisladas interactuaban y se convertían en algo, en otra cosa. Y esa otra cosa es arte, es música. Mi experiencia particular con la maestra fue que empecé a trabajar yo primero bases elementales de tiempos, de notas, de partituras, digamos que el ABC de la estructura musical, de cómo se escribía, pero no era simplemente un desarrollo lineal como se esperaría, digamos, de una educación formal, sino que de pronto estábamos eso y pasábamos a ver un ejemplo de una canción que se ponía y uno escuchaba una síncopa en la realidad, y pasamos a hablar del personaje que era un músico que participó en una revolución y que tenía un interés por trascender, y entonces en la combinación de todas estas variables es que uno empieza a entender más fácilmente, porque ya un sostenido, una síncopa, no es un gato en un pentagrama, es toda una historia que está atrás, es todo un trabajo que se ha desarrollado desde el origen de la música, desde las tribus, desde la Edad Media, la música contemporánea, cómo surge el jazz, en un gato, en un sostenido. Entonces esa es en sí la riqueza, que uno, en función de la conexión que pueda tener con la maestra y con el método, puede empezar a exponenciar sus intereses, sus habilidades, para poder estallar el sentido, el significado de todo esto.